Bueno, buenos días de nuevo a todas y todos. Pues bueno, el webinar de hoy vamos a ver algunas cositas de urgencias mientras estamos en confinamiento. Hay cosas que no podremos ver o hacer, pero bueno, hay cositas que quizás nos puedan ayudar si tenemos mascota o si conocemos a alguien que tiene una mascota, ¿vale? El tema es demasiado amplio como para ver todo, así que bueno, he hecho un breve resumen de 4 pinceladas que me han parecido interesantes ahora que podríamos, bueno, sacarle cierto provecho, ¿vale? Ahora, durante el confinamiento, sabéis que como sanitarios las clínicas veterinarias siguen trabajando, pero pues bueno, por criterio y por convenio se ha pospuesto todo lo que es el trabajo de rutina para evitar que la gente salga de casa, ¿vale? Lo que sí se siguen recibiendo, bueno, pues casos que requieren una atención más o menos urgente y casos con tratamiento crónico que necesitan ser revisados, ¿vale? Y luego, pues hay veces que el propietario tiene cierta limitación para poder acudir al centro veterinario, bien porque no tiene coche y usar el transporte público, pues no es fácil, pero bueno, pero las clínicas veterinarias están ahí, están abiertas, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que para los que tienen mascotas, el hecho de estar en confinamiento hace que los perros y sobre todo los perros, más que los gatos, se metan en menos problemas. Los problemas médicos van a estar ahí, pero bueno, el hecho de que no se pueda ir al monte, no puedan jugar con otros perros, no tengan contacto con otros, pues bueno, limita bastante la posibilidad de que tengan, pues bueno, de que se hagan heridas, cortes, se rompa una pata y tal. Así que la mayoría de las cosas que podremos ver en general son procesos leves, ¿vale? Sobre todo y muy frecuente los procesos digestivos, ¿vale? Porque, bueno, pues al estar más en casa, pues la gente le da más de comer al perro o, en fin, come cosas que antes no comía, etcétera, ¿vale? Pero sí que es verdad que puede haber ciertas urgencias, pues bueno, que pueden comprometer un poco la estabilidad del paciente, del animal, ¿vale? Sobre todo en determinadas condiciones, ¿vale? Entonces, como os decía, intentando limitar el desplazamiento de las personas, muchas clínicas veterinarias han optado por intentar dar un tratamiento telefónico, bueno, perdón, una atención telefónica para ver si pueden de alguna manera solucionar o solventar un poco con algunos consejos el caso sin tener que desplazarse el cliente, ¿vale? Pero fuera de estos casos que son más leves, pues es posible que tengamos una urgencia importante, ¿vale? En estos casos hay que intentar estar tranquilos, sobre todo por el animal, ¿vale? Porque si ellos perciben que estamos súper nerviosos, pues ellos también estarán muy nerviosos, ¿vale? Entonces, que sepáis que podéis contactar con vuestro veterinario habitual o con los centros de urgencias, ¿vale? Que están ahí. Las recomendaciones que vamos a ver no sustituyen la atención veterinaria a veces, ¿vale? Pero lo que sí van a hacer es un poco, bueno, pues igual dar una pequeña atención antes de que pueda ser visto el animal o lo que sea, ¿vale? Pero no reemplazan la atención veterinaria. Siempre será un veterinario el que emita un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora son consejos o bueno, maniobras en aquellos casos en los que igual no podamos contar con la asistencia de un veterinario y que igual nos pueden ayudar bueno, pues a salir del paso y auxiliar a un animal evitando que se ponga peor, ¿vale? Entonces, para los casos súper importantes, esto ya estamos en un extremo, ¿eh?
El objetivo es mantener con vida al animal, intentar limitar su sufrimiento o que se deteriore antes de llegar a la clínica, ¿vale? No es igual el objetivo de este webinar porque esto ya requiere igual unos conocimientos un poquito más avanzados. Lo hemos tratado a lo largo del curso, pero esto es demasiado amplio como para poder verlo todo hoy, ¿vale? Para ello es necesario saber valorar la respiración, la ventilación y la circulación, ¿vale? Por eso os digo que hoy no vamos a ver cosas así de estas muy en materia. Luego voy a dar 4 pinceladas, pues para si a alguien le pasa, que sepa qué es lo que hay que hacer de una manera urgente, pero no me voy a meter mucho en materia, ¿vale? Lo que sí, comentaros bueno, que en casa, al igual que tenemos un botiquín para las personas, podemos tener un pequeño botiquín de emergencia para nuestras mascotas, ¿vale? En general, ¿qué es lo que podríamos tener en ese botiquín? Bueno, pues un termómetro, algo esencial, de los que venden en farmacia para las personas, de los electrónicos, ¿vale? De los sencillos, que valen alrededor de 5 euros. Gasas estériles que también venden en farmacia, vendas, lo mismo, esparadrapo, a ser posible de tela que es más resistente, ¿vale? Pero si tenemos de papel, pues de papel, ¿vale? Un desinfectante tipo agua oxigenada o clorexidina o betadine, cualquiera, ¿vale? Suero fisiológico en monodosis o hay botecitos pequeños de 100 mililitros, también nos vale. Unas pinzas son interesantes, aunque sea de estas para depilar las cejas, ¿vale? Una crema para las quemaduras, una crema antibiótica. Estas generalmente necesitan una prescripción veterinaria, pero bueno, hay cremas que son pues, de aloe o cosas así que nos van a venir bien también, ¿vale? Unos guantes de látex para no mancharnos o embarrarnos en determinados momentos. Bolsas de frío químico, jeringuillas. A ser posible, si podemos tener de 2 o 3 tamaños, pues por ejemplo de 5 o de 10 mililitros, ¿vale? Y una manta térmica nos va a venir bastante bien también. Y luego cositas así un poco que pueden ir como en una mochila o así, pues una toalla de un cierto tamaño, por ejemplo, ¿vale? Que en un momento dado nos va a servir para sujetar o inmovilizar o agarrar a un gato, en fin, nos va a venir bien, ¿vale? Otras cosas o medicamentos que requiera el animal deberán ser prescritos por el veterinario y deberemos de saber cómo hay que manejarlos, ¿vale? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a algo tipo corticoides como el Urbasón y tal. Hay que saber cuándo y cómo aplicarlos, ¿vale? Y generalmente se usa pues, para perros que van de caza, que pueden ser alérgicos, que ya les ha pasado una otra vez y tal, y suelen llevarlo en la mochila, ¿vale? Estos botiquines los podemos hacer caseros nosotros, comprando todo el material que necesitamos y yo qué sé, y metiéndolo en una mochila que no necesitemos. Pero también he visto que hay por ahí que se venden ya con todas estas cosas ya preparados. Bueno, todo lo que queráis, ¿vale? Por otro lado, algunos ya lo sabréis y para otros igual que no hayáis tenido un acceso a esta formación, pues comentaros un poco la temperatura de los perros y de gatos, porque es una pregunta súper frecuente que nos hace la gente, ¿vale? La temperatura normal en perros y en gatos suele rondar entre los 38 y los 39 grados, es decir, lo que para nosotros ya es fiebre, para ellos ya es una temperatura normal, ¿vale? 38 y medio, 38,7, hasta 39 incluso en la consulta bueno, por el estrés de estar ahí y tal, es perfectamente normal. Más allá de 39 ya sí que se empieza a considerar como febrícula o fiebre, ¿vale?
La manera de tomar la temperatura, pues bueno, es vía rectal con estos termómetros que os he dicho, ¿vale? Se inserta en el ano, simplemente hay que lubricar un poquito la punta o pasarla un poco por agua. Se le mete la puntita y un poquito más, ¿vale? Y pues bueno, se aprieta al on y hasta que suene, ¿vale? Hasta que haga el pi, 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 pi. Y sin más, al sacarlo se limpia con papel y un desinfectante y se vuelve a guardar, ¿vale? En gatos hay la opción de tomarles la temperatura en la axila. Si está bien hecho, es un método válido también, ¿eh? Por lo menos hay un estudio por ahí que los compara los dos métodos y en principio, si está bien hecho, es un método válido, ¿vale? En el gato a veces es más difícil tomar la temperatura rectal o detener su aquel, ¿vale? Y luego hay unos termómetros como los de los niños en la oreja que son súper rápidos y tal, que esto también os puede valer. Entonces, lo que no he visto usar nunca es el de la frente, que habréis visto ahora en medir la temperatura apoyando en la frente y tal. Estos no los he visto validados en pequeños animales. Entonces, ¿qué urgencias podemos tener en veterinaria? Bueno, ahí os pongo una lista de las urgencias más frecuentes y tal. Seguro que se me escapa alguna, pero bueno. Las más frecuentes que se suelen atender en la clínica suelen ser algún tipo de hemorragias, convulsiones o ataques, los síncopes, que es la pérdida de consciencia, ¿vale? Heridas de todo tipo, quemaduras y escaladuras son poco frecuentes, pero se pueden ver, ¿vale? Intoxicaciones de todo tipo también. Las picaduras de artrópodos generalmente no suelen ser una urgencia, ¿vale? El golpe de calor, que como no vamos a salir de casa y no es en verano, pues no os lo voy a describir, pero en verano sí que suele ser algo muy, muy, muy frecuente, ¿vale? La dilatación, torsión, esto sí que es una súper urgencia. Vómitos y diarreas, esto generalmente no suele llevar a una urgencia, ahora lo veremos, ¿vale? Lo mismo con urgencias de los órganos de los sentidos, también os voy a hacer una pequeña descripción. El atragantamiento y la asfixia son poco frecuentes. El ahogamiento también, en zonas costeras igual algo más, pero tampoco fractura así. El estado de shock y problemas en el parto. Entonces, de aquí he escogido unas cuantas que os voy a describir, que en las que sí que podemos actuar y, bueno, pues que podáis hacer algo en casa, además de acudir a la veterinaria, ¿vale? Como os decía, a la hora de atender las urgencias, lo que hacemos y lo que se hace en humana también es lo que se llama un triaje, ¿vale? En el triaje intentamos establecer la severidad de esa urgencia y la necesidad de ser atendido. Así que tenemos las que son las que llamamos urgencias leves, que en realidad casi no son ni urgencias, que pueden esperar para ser atendidas y que, bueno, pues podemos incluso manejarlas en casa, ¿vale? Las más frecuentes pues, suelen ser los procesos digestivos más o menos leves, traumatismos, etcétera, y las heridas superficiales, ¿vale? Luego pasamos a otro grupo que son las moderadas, en las que, bueno, requieren atención veterinaria lo más rápida posible, ¿vale? No son vitales, no son de vida o muerte, pero sí que requieren atención, ¿vale? Aquí sí que podemos actuar haciendo alguna cosa o alguna actuación para que al menos no empeore hasta que puedan ser vistas, ¿vale? Las más frecuentes, pues la pérdida de consciencia, el síncope, o si lo preferís llamar así, el desmayo, ¿vale? La disnea, que es una dificultad para respirar, que luego lo vamos a ver también. Fracturas y luxaciones. Aquí no podremos hacer mucho más que intentar estabilizar la pata que está fracturada y llevarlo al veterinario, ¿vale? Las heridas abiertas, aquí sí que podemos hacer algún tipo de actuación que luego veremos, ¿vale? Hasta que pueda ser atendido, ¿vale? Las distocias o los problemas en el parto, esto ya es más difícil. Lo que sí es interesante es saber reconocer cuándo ocurre para poder llevarlo al veterinario igualmente, ¿vale? Convulsiones y hemorragias, ¿vale?
Entonces, las más graves, estas requieren atención veterinaria inmediata, lo antes posible, ¿vale? Aquí no se puede hacer mucho más que coger al animal y llevarlo a la clínica ya, cuanto antes, y avisarle al veterinario de camino, ¿eh? Estas son las hemorragias súper severas, que luego veremos alguna pincelada para intentar, pues bueno, paliarla hasta poder llegar al veterinario, ¿vale? La dilatación, torsión de estómago, como hemos comentado antes, esto es una superurgencia de ya, ¿vale? Las quemaduras graves, las intoxicaciones graves, el estado de inconsciencia, un atropello o un prolapso del globo ocular, ¿vale? Que luego también veremos. Como os he dicho, no me da tiempo a ver todo, así que he escogido algunas cositas para, pues bueno, para verlas hoy. Una cosa muy importante es que si tenemos un animal herido, por ejemplo, en un atropello o que se ha caído de cierta altura o que, yo que sé, que le han zurrado otros perros o, en fin, una situación en la que vemos que el animal está realmente herido, que, posiblemente está asustado, estresado y que tenga dolor, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es evitar el riesgo para nosotros, ¿vale? No es cuestión de que el animal sea malo, sea agresivo ni nada, sino que está asustado, está desorientado, está muy dolorido, no sabe lo que le ha pasado y la manera de reaccionar muchas veces es mordiendo al que le va a ayudar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cubrirnos un poco las espaldas, ¿vale? Para los perros es un poco más fácil, ¿vale? Porque se puede fabricar un bozal con un trozo de tela, una venda o lo que sea, un cordón, un trozo de cuerda, ¿vale? Y lo que hacemos es, se hace un nudo sin atar, se le pasa por el morrito y se cruzan los cabos de la cuerda o lo que sea y se le atan por detrás del cuello, ¿vale? Esto nos va a librar bueno, pues de un mordisco que puede ser doloroso o se nos puede infectar y os puedo asegurar por experiencia que no hace ninguna gracia, ¿vale? Aunque tu intención sea la de ayudarle al animal, ¿vale? Ya os digo, es fácil, ¿eh? Ay, se me ha ido. Entonces, como os decía, espera, voy a poner así para verme. Lo que se hace es, se hace un nudo, pero no se ata, de manera que queda así. Esto se pasa por el hocico y luego los cabos se cruzan por debajo y se atan por detrás, ¿vale? Es bastante sencillo de hacer. Para los gatos, pues para los gatos ya es otra historia, porque el gato tiene boca y 4 patas con las que hacernos daño, ¿vale? Entonces los gatos pueden ser más difíciles de manejar. A veces lo único que podemos hacer es sujetarlos del pescuezo, como suele hacer su madre, ¿vale? Aunque de esta manera nos evitamos igual que muerda, pero no que arañe, porque el gato tiene la capacidad de girarse, vamos, como la niña del exorcista. Entonces, esto sí que puede ser un problema. Otras veces lo único que podemos hacer es envolverlo con una toalla gorda y, mira, llevarlo así o meterlo en el transportín. O los gatos sí que puede ser más difícil de sujetar, ¿vale? Entonces, si tenemos esta situación, hay que intentar, pues bueno, limitar el riesgo para nosotros y transportar a ese animal. En los perros y en los animales de cierto tamaño, la manera de transportarlo, la más fácil es con una manta, una toalla gorda, ponerlo encima y llevarlo así, como si fuera una camilla. Esa es la manera más fácil realmente. Y al gato envolverlo o meterlo en el transportín es la manera más fácil de transportarlos a la clínica veterinaria, ¿vale? Ahora os voy a dar unas pinceladas de unos problemas que pienso que pueden ser los más frecuentes en este momento de confinamiento y que igual no requieren atención inmediata, ¿vale? Pero también os voy a dar, bueno, vamos a hacer una pincelada de otras cosas que igual sí requieren atención inmediata, pero que necesitan ser vistos en un centro veterinario, ¿vale?
Como os decía, la urgencia estrella en este periodo de confinamiento casi seguro van a ser los vómitos y las diarreas agudas, ¿vale? La inmensa mayoría de las veces suelen tener una causa no importante y suelen pues suelen ser lo que llamamos autolimitantes, ¿vale? Que a poco que actuemos van a ir bien, ¿eh? La inmensa mayoría de las veces están generados por lo que llamamos una indiscreción alimentaria, que viene a ser algo así como que han comido alguna guarrada, han comido demasiado o han comido cosas que no les sientan bien, ¿vale? Pero siempre hay que intentar coger las cosas en contexto, ¿vale? No es lo mismo un cachorrito de corta edad o un perro o un gato muy mayores en que, bueno, pues puede haber otro origen para estas diarreas, ¿vale? Y hay que cogerlo un poquito en contexto, ¿vale? Aunque en sí mismas las diarreas o los vómitos no son súper importantes, hay que cogerlo en contexto, ¿vale? No es lo mismo un perro de 5 años súper fuerte y joven y activo y tal, que un cachorrito de 3 meses o un abuelete de 12 años, ¿vale? Eh, ¿Cómo actuaremos con los vómitos? Pues bueno, como os decía, para los casos no complicados, para los casos en los que el sentido común nos diga que, bueno, que lo que vamos a hacer ahora está bien hecho y no hay ningún problema. Para aquellos casos en los que no sea un cachorrito de 3 meses que todavía no está vacunado, para, para aquellos en los que, como os decía, pues es un abuelete de 12 años que está perdiendo peso y empieza con vómitos o cosas así, ¿vale? Lo que os voy a decir, ¿vale? Pues para un caso no complicado, ¿vale? Generalmente para los vómitos lo que vamos a hacer es retirar el agua y el alimento, ¿vale? Por unas horas. Luego le vamos a empezar a dar un poquito de agua, ¿vale? A pequeñas cantidades de manera frecuente. Si hace falta ponerle un poco de glucosuero para que le guste más, pues le ponemos un glucosuero de los que se pueden comprar en farmacia. Se le puede dar con jeringuillita también y lo que os decía, de manera progresiva. A ver, igual que haríamos con nosotros mismos, ¿vale? Si remiten los vómitos, vamos a poder introducir una dieta blanda progresivamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues una dieta blanda viene a ser algo así como un arroz con pollo, arroz con trocitos de jamón de york, una cosa así, ¿vale? Y le vamos a dar pequeñas cantidades, ¿vale? Que se asienta, que va bien, que no vomita y tal, le vamos a ir aumentando la ración, ¿vale? Y si va bien, no vomita, etcétera, pues le vamos a ir poco a poco introduciendo su dieta normal, ¿vale? Los siguientes días. Mucho cuidado, como os decía, para cachorritos o animales gerontes, animales mayores, ¿vale? Porque pueden deshidratarse de una manera rápida y porque puede haber ciertas causas que sean el origen real de esa diarrea, de esos vómitos, perdonar, ¿vale? Así que si no remiten en un plazo prudencial de tiempo, tendríais que avisar a vuestro veterinario, ¿vale? O recomendar hacerlo. Para las diarreas, bueno, las diarreas ya nos dan un poquito más de tiempo, ¿vale? Los vómitos es algo que sí que se pueden deshidratar rápido y se puede deteriorar su estado físico de una manera rápida, pero bueno, las diarreas ya nos dan un poquito más de tiempo. Lo mismo para casos no complicados en los que veáis que podéis actuar de esta manera, pues actuamos así, ¿vale? En el caso de las diarreas no hace falta retirar el agua, ¿vale? Lo que sí le vamos a intentar dar es una dieta blanda de tipo astringente. Lo mismo, el arroz. El arroz con pollo es el recurso más fácil, ¿vale? Y se puede empezar por pequeñas cantidades, pero por no sobrecargar el digestivo, más que nada. Si va remitiendo la cantidad de deposiciones que hace y la consistencia va mejorando, pues poco a poco le vamos metiendo su dieta habitual, ¿vale? ¿Qué es interesante? Por ejemplo, que si sospechamos que puede haber parásitos y tal, recoger una muestra para poder llevarla al veterinario y que la analice, ¿vale?
Si hemos detectado algo que el animal ha comido y tal, pues retirarlo. En fin, todas estas cosas, ¿vale? Sí, que el tema está, el arroz, en contra de lo que pensamos habitualmente, el arroz no estriñe, ¿vale? El arroz en sí mismo no estriñe. Lo que pasa es que el arroz se absorbe absolutamente o casi prácticamente todo del arroz. Entonces lo que hace es no formar heces o formar muy pocas heces cuando ha estado con esta dieta, ¿vale? Pero esto es una leyenda que se escucha mucho por ahí, es que el arroz estriñe y no es así. Lo que pasa es que el arroz casi no deja residuo. Por esto nos interesa y es bueno, ¿vale? Además, si nos remiten las diarreas, pues bueno, evidentemente deberemos de buscar atención veterinaria o recomendar buscar atención veterinaria, ¿vale? Otro problema que nos puede surgir con nuestras mascotas en este periodo de confinamiento suele estar relacionados con los órganos de los sentidos. Empezando por el ojo, ¿vale? El problema estrella más frecuente también suele ser lo que llamamos una conjuntivitis, ¿vale? Que no es más que una inflamación de la conjuntiva. Y la conjuntiva es lo blanco del ojo, ¿vale? Se irrita y se le marcan los vasitos que hay ahí, ¿vale? De manera fisiológica están ahí y se marcan más, ¿vale? Entonces, las causas pueden ser un montón, pueden ser algo alérgico, algo irritativo, pues en estas fechas igual que, pues yo qué sé, que igual hayamos limpiado la casa con algún detergente y el animal haya metido el morro. Pero muy importante también en estos pacientes estar atentos por si acaso lo que estamos viendo es lo que llamamos una úlcera corneal, que es una heridita en lo transparente del ojo, eso es la córnea, ¿vale? Entonces, si solo tenemos una conjuntivitis monda y lironda, no hacemos nada por limpiar ese ojo con suero fisiológico, ¿vale? Y como mucho, si tenemos lágrimas artificiales, añadirles lágrimas artificiales hasta que, bueno, hasta que si no se le pasa en un tiempo prudencial pueda ser visto por un veterinario, ¿vale? Porque ya os digo, la conjuntivitis es un síntoma de algo, ¿vale? No es el diagnóstico, es un síntoma. ¿Qué puede originar la conjuntivitis? Pues ya puede ser alérgica, traumática, bla, 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 un montón de cosas, ¿vale? Pero hay que estar atentos a, sobre todo, si el animal cierra el ojo, si hace esto. Eso quiere decir que le duele, ¿vale? Podríamos pensar que hay una úlcera corneal ahí y entonces sí que necesita ser atendido por un profesional, ¿vale? Porque hay ciertas úlceras que, bueno, con un poco de tratamiento van a ir bien, pero hay úlceras profundas o pues, cuerpos extraños, traumatismos que igual necesitan ser atendidos, ¿vale? Pero bueno, por lo que os decía, por limpiarle bien con suero fisiológico y si acaso darle una lágrima, seguro que no vamos a hacer nada mal hasta que le pueda ver el veterinario, ¿vale? Y atentos si hay signos de dolor, ¿vale? Sobre todo es el blefarospasmo que le llamamos, el guiñar el ojo así y que lagrimee bastante, ¿vale? Por otro lado, si tenemos la mala suerte que nos pasa, que lo que tenemos es lo que se llama un prolapso ocular, que el prolapso ocular es que el globo ocular se sale, ¿vale? El ojo sale de la órbita. Generalmente esto es muchísimo más frecuente en razas braquicéfalas, ¿vale? Y generalmente están asociados a traumatismos, a golpes o a peleas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues básicamente mojar unas gasas, colocárselas, es decir, tener húmedo ese ojo hasta que lo puedan atender, ¿vale? Y si hace falta le ponemos unas gasas y un vendaje, un trapo, un paño, un lo que sea, ¿vale? Me valdría también un pañuelo mojado en agua, ¿eh? Cualquier cosa que pueda tener, que pueda hacer que ese ojo esté húmedo hasta que sea atendido, es lo mejor, ¿vale? Esto sí que necesitamos, es una urgencia bastante importante para no perder el ojo, ¿vale? Y necesita ser atendida en la mayor brevedad, porque hay que hacerle una cirugía urgente, hay que volver a recolocar ese ojo dentro.
Otras cositas que nos pueden pasar, bueno, problemas en los oídos, ¿vale? Una cosa frecuente son las otitis. Las otitis pueden ser originadas, pueden ser de tipo alérgico muy frecuentemente. Perdón, es una inflamación, lo primero, es una inflamación del oído externo, ¿vale? Del conducto auditivo y del pabellón, ¿vale? Las causas pueden ser varias, pero muy frecuentemente son de tipo alérgico, etcétera. A veces puede haber un cuerpo extraño. Todo esto es importante que lo atenda un profesional. En casa poco podemos hacer, ¿vale? Porque hay que observar, hay que valorar el conducto auditivo. Para eso hace falta un instrumento que se llama otoscopio y, en fin, esto es necesario que lo vean. Pero hay que, pues bueno, buscar asistencia cuando es el momento. Por ejemplo, que el animal se le ve que está dolorido, molesto, que agita la cabeza todo el rato y tal. Sobre todo porque agitar la cabeza, frotarse y tal, puede generar lo que se llama un otohematoma, ¿vale? Que es que se rompe un vasito en el pabellón auricular, ¿vale? Y sangra y se forma como una bolsita de sangre, ¿vale? Entonces, esto es generalmente secundario derivado de una molestia en el oído. Así que cuando tenemos eso, pues ya no nos queda otra que solucionarlo, ¿vale? Y luego, por otro lado, pequeños cortes en el pabellón auricular sangran de una manera bastante escandalosa, ¿vale? No son súper no son de urgencia súper vital, ¿vale? Pero sí que es verdad que igual que los cortes en las almohadillas, sangran de una manera muy escandalosa. Está muy vascularizado y sangra, bueno, pues bastante. No es que se vaya a desangrar por eso, pero bueno, sangran bastante, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer en casa es lavar la herida, hacer presión, ¿vale? Y aplicarle un vendaje hasta que lo podamos llevar al veterinario, ¿eh? Es fácil aplicar un vendaje, básicamente se trata de plegar la oreja contra su cabeza, ponerle una gasa en la zona que está sangrando y vendársela a la cabeza. No tiene mayor misterio, ¿vale? Intentando que la otra oreja nos quede fuera del vendaje. La nariz o la boca, pues generalmente la nariz lo que más frecuentemente tendremos suelen ser irritaciones por lo mismo, porque están con el morro pegado al suelo, si hemos usado detergentes o lo que sea, pues bueno, podemos tener una pequeña rinitis alérgica que generalmente son autolimitantes, ¿vale? Los traumatismos o los cuerpos extraños ya es otra cosa, ¿vale? Un traumatismo, bueno, generalmente no le va a romper el tabique, pero igual puede hacerle sangrar un poco, ¿vale? En ese caso hay que dejar que sangre, hay que intentar no taponar mucho la nariz para que no esté deglutiendo su propia sangre y se pueda atragantar con eso, ¿eh? Y los cuerpos extraños generalmente suelen hacer achises continuos para intentar sacarlo, pero esto ya necesita de una atención veterinaria. Tenemos que verlo y valorarlo, ¿vale? Bueno, por otro lado, ¿qué otras cosas podemos ver ahora que estamos pasando mucho tiempo con nuestras mascotas? Bueno, pues que tose, ¿vale? La tos es un reflejo, ¿vale? Es un reflejo que lo que hace es sacar las secreciones de las vías respiratorias, ¿vale? Entonces, puede ser molesta, pero le ayuda le ayuda al cuerpo a curarse de manera general, ¿vale? Si la tos es muy fuerte y, y poco productiva, generalmente decimos que esa tos genera más tos, con lo cual hay que intentar tratarla o inhibirla de alguna manera, ¿vale? Sobre todo, eso es lo que llamamos tos seca o no productiva, ¿vale? ¿Y qué es qué es lo que activa la tos? Pues bueno, hay una serie de receptores, sobre todo en el tracto respiratorio superior e inferior, ¿vale? Excepto
la última parte, los bronquios terminales y los alvéolos, ¿vale? Entonces, cualquier causa de origen químico, físico, etcétera, va a originar tos, ¿vale? La inmensa mayoría, al igual que nos pasa con las diarreas y tal, las causas más frecuentes son autolimitantes, ¿vale? Y en unos días se resuelven. Pero siempre tendremos que intentar ponderar o valorar la severidad. Y si lleva el perro, ya nos cuento, más de 2 semanas, es algo que tendremos que valorar, ¿vale? Entonces, las causas más frecuentes de la tos suelen ser infecciosas, la inmensa mayoría, tos de las perreras o rinotraqueitis felina, ¿vale? Generalmente, además, la rinotraqueitis suele cursar con estornudos, lagrimeo, etcétera. Sí, y mientras que la tos de las perreras en los perros suelen ser, pues bueno, sabéis que es un complejo de virus más unas bacterias y que suelen tener generalmente una tos seca, no productiva, y generalmente en unos pocos días se les pasa, ¿vale? En gatos tenemos otra causa importante que es el asma, ¿vale? Igual que pasa en el asma de las personas, pues bueno, puede ser un problema importante y que necesita ser atendido. En perritos, sobre todo de raza pequeña, tenemos un problema anatómico que es la estenosis de la tráquea, el colapso traqueal que llamamos, que, bueno, pues aquí la verdad es que estamos un poco limitados porque es un problema anatómico. El cartílago de los perros tiene forma de U, y por encima va un musculito. Ese cartílago, en determinadas razas, sobre todo con el tiempo, se debilita y se aplana. Entonces, el músculo que está encima choca contra la pared de abajo y esto genera una tos seca muy característica, que le llaman en forma de graznido de ganso y que, pues la verdad es que podemos aliviar la inflamación y tal, pero no podemos hacer mucho más, ¿vale? Luego hay un poco de debate con el tema de la tos de origen cardíaco, de un problema cardíaco como causa de la tos. En fin, esto no es, últimamente pensamos que no es así, pero que sí que ciertos problemas cardíacos pueden agravar tos o un problema respiratorio que ya existía de antes, ¿vale? Y por último, el cáncer. Entonces, ¿cuándo deberíamos de buscar atención veterinaria? Bueno, cuando vemos que esa tos es importante y que es una tos súper estridosa, muy fuerte y que no se le pasa en breve, ¿vale? Sobre todo también cuando es una tos productiva, cuando saca mocos, hay una descarga nasal importante y tal. Y pues bueno, a ser posible intentar no dejarlo para que no se cronifique y todavía se haga más difícil el verlo, ¿vale? Realmente aquí no podemos hacer gran cosa en casa, pero es un poco para que veáis o podáis determinar cuándo necesita ser visto el animal, ya que ahora mismo, pues ya os digo, no se están atendiendo todas las cosas de una manera rutinaria, ¿vale? Como os decía, una tos leve que dura unos días posiblemente sea de origen infeccioso o por una inflamación, una pequeña irritación, por lo que sea, ¿vale? Más allá de esto, es una tos fuerte, como os decía, y que perdura en el tiempo y tal, sí que debería ser valorada, ¿vale? Como os decía, es difícil dar unos consejos concretos para tratar esa tos porque la etiología es muy variada. Hay determinados jarabes, productos naturales que esto mal lo podemos hacer por darle, pero poco más podremos hacer en casa, ¿vale? Otra cosa que deberemos de identificar para ver y valorar si necesita ser atendido ese animal es una cosa que se llama disnea, ¿vale? La disnea es una dificultad para respirar. ¿Y cómo sabemos que el animal está respirando mal, que algo está pasando y tal? Pues bueno, hay determinados animales, sobre todo los gatos, que raras veces jadean o respiran con la boca abierta. Si un gato respira con la boca abierta, malo, es un problema severo, ¿vale? Pero generalmente lo que tenemos es que aumenta el número de respiraciones por minuto. ¿Y cuántas veces por minuto respira un animal? Pues bueno, la respiración normal de un animal, en general, estando consciente pero tranquilo, suele rondar entre 20 y 30, ¿vale?
Un animal que está dormido, relajado en su camita, sin que haga calor y sin que haya venido de la calle recientemente y tal, pero dormido o relajado ahí, ¿vale? Va a tener menos de 20 respiraciones. Así que ya sabéis que esto es lo normal, ¿vale? Fuera de aquí es anormal, ¿vale? Y si vemos una alteración en el patrón de la respiración, ¿vale? Como os decía, que está respirando muchas veces, es que puede tener algún problema o bien cardíaco o en el tórax, ¿vale? Que va a necesitar atención, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que puede alterar esta respiración? Pues bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, puede ser por dolor. O sea, el animal puede jadear no porque tenga un problema en el tórax, sino porque tenga dolor de artrosis, vamos a poner, ¿vale? Y que se de ello, que haya hecho un mal gesto y le duela. Por supuesto, puede estar relacionado con temas en el tórax, problemas en las vías respiratorias, problemas en el parénquima pulmonar, problemas en el espacio pleural o problemas cardíacos, ¿vale? Y raramente por alteraciones neurológicas, pero ya lo veréis porque el animal, en fin, está semi-inconsciente o comatoso. Entonces, sabiendo qué es lo normal, podemos detectar qué es lo anormal, ¿vale? Y en este momento sí que podemos tomar una decisión de decir, bueno, este animal necesita ser valorado por un veterinario. Entonces, podemos hacer una pequeña indagación y saber si ese animal que hemos detectado que tiene una disnea, es decir, que está respirando de una manera normal, podemos valorar si tenía ya un problema cardíaco respiratorio previo. En ese caso, necesitamos verlo en la clínica, ¿vale? ¿No tenía un problema respiratorio cardíaco previo? Pues bueno, valorar un poco la edad, el estado, si cualquier antecedente que haga sospechar de un problema, ¿vale? Pues, por ejemplo, que haya pérdida de peso gradual, pues que sea un animal mayor, etcétera, ¿vale? Descartar motivos de estrés, porque muchas veces el animal, la manera de manifestar el estrés es simplemente jadeando, ¿vale? Puede que no haya un problema físico, ¿vale? Simplemente que tenga estrés, ¿vale? Y luego, en el tema de confinamiento, muy importante, por ejemplo, sobre todo para cachorritos, valorar si ha podido morder un cable, ¿vale? La electrocución, es decir, el morder un cable y que le pegue un chispazo, ¿vale? Esto genera una cosa que se llama un edema no cardiogénico. Hay una alteración en la permeabilidad vascular de los vasos torácicos y se acumula líquido en los pulmones, ¿vale? Y puede ser un problema importante. Además, en los cachorros veremos que pueda tener quemaduras en la boca por haber mordido el cable y que le haya pegado un chispazo, ¿vale? Como os decía, en todos estos casos en los que detectéis que pueda haber un problema, hay que consultarlo o acudir a la clínica veterinaria, ¿vale? Os pongo ahí una serie de parámetros normales, como os decía antes. Saber qué es lo normal nos va a ayudar a identificar lo que no es normal, qué es lo que nos interesa, ¿vale? La frecuencia cardíaca de un perro o un gato es un poco diferente, pero bueno, en general, entre 60 y 180 pulsaciones por minuto es normal para un perro. En contexto, es decir, evidentemente un perro que está en casa más o menos tranquilo no va a tener 180, se va a acercar más a 60, ¿vale? Si tiene más de eso, puede ser un problema, puede ser algo anormal. Los gatos es otra historia, porque a poco que lo toques ya se estresan y ya se puede disparar la frecuencia cardíaca hasta 200, ¿vale? Recordar lo que os decía de la frecuencia respiratoria. Un gato o un perro en reposo, en su camita, en su cunita, dormiditos, no va a tener más de 20 respiraciones por minuto, ¿vale? Y una manera de valorar a grosso modo el estado circulatorio es lo que llamamos el tiempo de rellenado capilar, que es levantarle el belfo, apretar y ver en cuánto tiempo recupera el color rosita, ¿vale? Lo normal es en menos de 2 segundos y medio, menos de 2 segundos generalmente, ¿vale? Y como os decía, ¿esto qué nos vale? No podremos igual actuar en casa para hacer ciertas cosas, pero sí nos vale para tomar la determinación de tengo que contactar con mi clínica o con el veterinario o con lo que sea, ¿vale? O recomendar al vecino que lo haga porque esto
nos parece que no está bien, ¿vale? Otra cosa que nos puede pasar y que podemos actuar, aquí sí, podemos actuar para que el tema no vaya más, son las heridas. Las heridas leves, igual que a nosotros, con limpieza, con un poco de higiene y antiséptico, no hay ningún problema. Evitar que se lama, eso sí, el animal, ¿vale? Cuando tenemos una hemorragia importante, pues porque yo qué sé, para los 5 minutos que le hemos llevado al jardín de atrás, va y se corta con un cristal, ¿vale? Pues bueno, aquí lo más importante es detener la hemorragia hasta que pueda ser atendido, ¿vale? Lo que vamos a hacer generalmente es apretar un poco la herida para intentar que se forme un coágulo ahí y luego hacer presión y vendar, ¿vale? Es importante no hacer un torniquete, ¿vale? Que no nos vengamos arriba y le hagamos un torniquete, ¿vale? Porque lo que podemos conseguir con esto es necrosar en la extremidad y que haya que amputarse. Entonces, lo que hay que hacer es presión, compresión y un vendaje, nada más, ¿vale? Pero sobre todo presión, ¿vale? Hasta que se lo puedan atender en la clínica y suturar, ¿vale? Si la hemorragia es en la nariz, como os decía antes, hay que intentar dejar que salga la sangre hacia afuera, no hacia adentro, porque se pueden atragantar, ¿vale? Una cosa frecuente que nos puede pasar son las uñas rotas o arrancadas, ¿vale? Si se la ha arrancado, ya no se puede hacer mucho más que limpiar la herida y aplicarle un pequeño vendaje para que no le moleste a la hora de pisar, ¿vale? Pero si se queda la uña a medio arrancar, es bastante doloroso y necesitamos cortarla de cuajo, ¿vale? Puede sangrar un poquito, pero a veces no es una urgencia, pero hace falta llevarlo al veterinario para que lo haga si no tenemos callo para hacerlo, para que lo haga ahí, porque hay que arrancarla rápidamente, ¿vale? Y luego lo que os decía antes también, igual que en las orejas, las almohadillas sangran bastante y tal, pero tranquilos, no se va a desangrar por eso, a menos que tenga un problema de coagulación, pero ni aún así, ¿vale? Entonces, lo que os decía, hay que mantener la calma, hacer presión, un vendaje, ¿vale? Y evidentemente en las almohadillas es un coñazo porque al apoyar la pata, esto hace que la herida le cueste un mogollón cicatrizar. Pero bueno, más allá de eso, no hay mayor problema. Otra cosa que tenemos, pues bueno, si se nos ha quedado preñada la perra justo antes del confinamiento y le toca parir en el confinamiento, pues lo mismo. Si está pariendo la perra o la gata, ¿vale? ¿Qué cosas nos tienen que inducir a pensar que necesita asistencia veterinaria? Pues bueno, si vemos claramente que se ha inducido el parto, ¿vale? Vemos que la gata o la perra tiene contracciones, pero el primer cachorro ha roto el tapón, sale el tapón mucoso, pero ahí no asoma nada, ¿vale? Y si ha pasado más de media hora de esto, vamos a necesitar asistencia veterinaria, ¿vale? Por ejemplo, si han pasado más de 2 horas desde la rotura de aguas de alguno de los cachorros, del saco amniótico de alguno de los cachorros, y no ha parido, ¿vale? O generalmente más de 2 a 4 horas entre cada cachorro, ¿vale? Ahí podemos tener problemas, ¿vale? O si vemos a la perra o a la gata que está empujando y no sale nada de ahí, ¿vale? Caso de que sí salga y tengamos ahí un cachorro que se ha quedado pues un poquito atascado y que necesitamos ayuda, acordaros de otras veces que hemos dicho, no hay que tirar en horizontal. Espera, voy a poner la cámara para verme. Vale. Si este es el canal del parto, ¿vale? No hay que tirar en horizontal, ¿vale? Tendremos que tirar hacia abajo con suavidad, ¿de acuerdo? No hay que estirar así, no, hay que ayudarle a la forma, hay que tirar como hacia abajo, ¿vale? Si se puede lubricar un poquito el canal del parto antes, mejor, ¿vale? Y acordaros que van envueltos en una bolsa, el saco amniótico que hay que desgarrar, hacer un nudito en el cordón umbilical, cortar la parte de fuera, la parte que va en la bolsa y dejarle el nudo al cordón umbilical
se le desinfecta un poquito y ya está. Y hay que hacer ciertas maniobras para intentar que pues que empiece a respirar por sí mismo y lavarle las secreciones de la boca y de la nariz y darle un masaje como si lo secara, como si fuéramos a secar la lámpara mágica de Aladino, ¿vale? Generalmente esto es lo que hace la madre a base de lengüetazos. Otra cosita que nos puede pasar, sobre todo en el confinamiento, pues son las quemaduras o las escaldaduras. Las quemaduras son producidas por el calor seco, ¿vale? Llamas, productos químicos, en fin. Y las escaldaduras son por calor húmedo, líquidos hirviendo, agua, aceite. Esto lo podemos ver con más frecuencia, ¿vale? Hay 4 niveles, pero básicamente las reducimos en 2. Superficiales o profundas, fácil, ¿vale? Las superficiales, lavar con suero fisiológico y aplicar alguna pomada antibiótica. Y se pueden tapar o no en función del sitio donde estén o que el animal pueda llegar a chuparse, lo que sea, ¿vale? Las profundas van a necesitar atención veterinaria porque es posible que necesitemos actuar quirúrgicamente. Otra cosita que si tenemos la mala suerte de que nos pase en el periodo de confinamiento o no, es el tema de dilatación torsión, ¿vale? Lo mismo, hay que intentar saber reconocerlo para actuar rápidamente, ¿eh? La dilatación torsión es una distensión aguda del estómago, ¿vale? Que puede llegar a girar sobre sí mismo y atrapar los grandes vasos abdominales. Generalmente se dan perros de razas grandes y tórax profundo, pero no exclusivamente. Tiene una etiología multifactorial, está relacionado con una falta de motilidad a nivel digestivo, relacionado generalmente con una ingesta reciente y a veces con cierto ejercicio, ¿vale? Y generalmente en estos casos el perro tiene mucho dolor, nota que le ha pasado algo, se queda como quieto, le pasa algo, se le hincha el abdomen y puede hacer amago de vomitar sin conseguirlo, ¿vale? Puede tener también dificultad para respirar, ¿vale? Entonces, si detectamos que nuestro animal puede tener esto, hay que llamar inmediatamente al veterinario, incluso llevarlo y llamarle de camino, ¿vale? Porque es una urgencia muy, 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 muy urgente, ¿vale? Aquí el tiempo que pasa desde que le sucede esto al perro hasta que pueda ser tratado o valorado quirúrgicamente es vital, ¿vale? Para la recuperación. Bueno, y esto es todo por hoy, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa, pues soy todo oídos, ¿vale? Lo que he intentado es, de alguna manera, presentaros algunas cosas que nos pueden pasar en este periodo de confinamiento, las más sencillas y las más leves en las que podamos nosotros hacer algo por ello y actuar, y otras en las que lo que es importante es saber reconocer cuando tenemos una situación de estas para poder buscar atención veterinaria o recomendar buscar una atención veterinaria, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, Yanisa me pregunta a ver si este webinar se sube a la plataforma. Sí, sí. De momento los están subiendo todos y en abierto además, ¿vale? Como he comentado al principio, he hecho una especie de compendio, os he dado 4 pinceladas de las cosas que, pienso que nos pueden pasar durante este confinamiento. El tema de las urgencias es bastante más amplio y, sobre todo, desde un punto de vista de la profesión de auxiliar, me interesa dar otras cosas también para que tengáis en cuenta, bien sea de una atención fuera de la clínica, que es lo que he intentado hoy, como en vuestro trabajo habitual, que esto ya lo vamos a desarrollar igual en otros webinars, pero como este lo dábamos en abierto, he intentado hacer un compendio un poco para que resulte más interesante y menos rollazo.
¿Alguna otra pregunta? Mientras se anima alguien a escribir. Como os decía, el tema de las urgencias es un tema bastante amplio y que hay, idealmente, bueno, pues hay que tener ciertas tablas para saber actuar, ¿vale? Nadie nació sabiendo. Es importante que tengáis cierta formación, sobre todo, pues bueno, lo que os decía, los patrones respiratorios, qué es lo normal, la frecuencia respiratoria, etcétera, todas estas cosas, ¿vale? Pero sobre todo, una manera de actuar. Esto en la clínica tiene cierta relevancia a la hora de actuar, que sepáis que cada condición que puede requerir para poder ayudarle al veterinario lo máximo posible, de manera que vuestro trabajo tenga un valor real, ¿vale? Y fuera de la clínica, un poco el saber detectar ciertas cosas. No hace falta tanto que sepáis actuar, sino decir, bueno, pues esto necesita ser valorado urgentemente, esto podemos un poco empezar por aquí y si no va bien valorarlo, o un poco estas cosas, ¿vale? Como os decía al principio también, esto no sustituye la atención veterinaria, pero que, bueno, pues que tengáis algún recurso para poder hacer algo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay más preguntas, emplazaros al siguiente webinar, que no sé muy bien cuándo va a ser, es posible que sea la semana a la misma hora o más o menos a la misma hora. Y bueno, pues intentaremos que se nos haga un poquito más llevadero este confinamiento con estos webinars, ¿vale? Cuidaros todos y todas y nos vemos la semana que viene. Venga, chao.